Oigan, sin duda este asunto del tapadismo es algo muy particular, ¿no? De nuestra historia, ¿no? De la política mexicana. En su pues, más resplandeciente época, ¿no? Del PRI, de sus épocas doradas. Y para hablar de este asunto, incluso, mi estimado Arno, no sé si parte de tu alocución harás referencia a esto que decía uno de los televidentes sobre el beso de San Jerónimo, porque digo, es la primera vez que lo escucho, pero pues me imagino, ¿no? Tendrá su historia. Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Mi estimado, ¿cómo andamos? Señor Allende, qué gusto verle. Y pues sí, como usted dice, el tapadismo es parte de los grandes mitos políticos del siglo XX mexicano. Un mito pues, que nos habla francamente de un país pues muy triste, porque es un país antidemocrático, porque consiste básicamente en que el voto cuenta. Y no cuenta, pues porque el presidente de la República tenía la capacidad de influir lo suficiente como para elegir a quien sería su sucesor. Y eso pues habla muy mal de la construcción política de este país. Ahora, ¿dónde surge esto? Porque el tapadismo durante mucho tiempo fue algo lleno de leyendas, muy mitificado. Sí, De hecho, era como de especulación, ¿no? Así de, ay, a ver quién seleccionó al ciudadano presidente. Tiene mucho que ver con la idea de que el presidente de la República era todopoderoso, algo que en los últimos años un conjunto muy importante de historiadores pues está intentando entender a ver hasta dónde de veras era importante el presidente. Ahora, ¿qué tenemos claro? Pues tenemos claro que en un sistema antidemocrático, sí, los presidentes intentaban influir o de plano imponer al sucesor. Eso empezó a darse cuando una transición de el hombre fuerte a la institución fuerte. Yo creo que el primero que intentó imponer a su sucesor y lo logró, no es el tapadismo, pero sí es un antecedente, pues es Porfirio Díaz, cuando en 1880 logra que su compadre Manuel González se vuelva presidente, pasando por encima de otros políticos que pues francamente tenían pues, los privilegios y la experiencia necesaria para ser presidentes de la República. Ahora llega el siglo XX y es ahí donde empieza este proceso en el que hay una decisión tomada en los sectores más altos de la política mexicana, pero donde intervienen varios personajes. Yo diría que la primera designación presidencial, que todavía tampoco es el tapadismo como tal, es de 1924, cuando Álvaro Obregón consigue que Plutarco Elías Calles se vuelva su sucesor. Ahora, no es tapadismo como tal, primero porque no lo eligió directamente Álvaro Obregón, de hecho se tuvo que enfrentar a una sublevación por parte de alguien que había sido un amigo suyo, Adolfo de la Huerta, para lograr que Calles se quedara en la presidencia. De ahí, Calles, pues primero tiene que aceptar que Obregón se reelige, lo cual no le gusta. Afortunadamente para él, Obregón se murió. Y entonces vienen los presidentes del periodo del Maximato, que pues Calles influyó para que ellos quedaran. No los eligió directamente, pero queda claro que influyó en el entonces Partido Nacional Revolucionario para que quedaran. El último, Lázaro Cárdenas, el cuarto. Lázaro Cárdenas tampoco destapó, pero claro que influyó para que Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, fuera presidente, diciendo, no puedo poner al que yo quiero, a Francisco J. Mújica, porque es un radical, necesitamos un moderado por lo que está viviendo México y por lo que está viviendo el mundo. Cuando a Ávila Camacho le toca imponer a Miguel Alemán, tampoco es un tapadismo, porque primero tiene que negociar con el recién nacido PRI y con los militares para que acepten al fin a un civil. Y tampoco hay un tapadismo con Miguel Alemán, pues él quería reelegirse, no lo logró. Luego quiso imponer a su primo, Fernando Casas Alemán, que era el regente del Distrito Federal, tampoco lo logró. Y entonces su única opción fue poner al secretario de Gobernación, un hombre llamado Adolfo Ruiz Cortines, que no le quedó otra. Es con Adolfo Ruiz Cortines con quien nace definitivamente el tapadismo. ¿Cuál es la diferencia con todos los demás? Que ahora sí, el presidente de la República es lo suficientemente poderoso para imponer a su sucesor sin tener que negociar con otros grupos políticos. Pero una cosa es que lo pueda hacer y otra cosa es hacerlo libremente. Eso tampoco se podía. ¿Por qué? Es cierto que había un solo partido político realmente importante, el PRI.
Pero al interior de ese partido hay muchos intereses, muchos grupos en juego, y muchos grupos que se están peleando la presidencia. Recordemos que el PRI logró consolidar su poder desde que nace en 1929, pues por el pacto de la rotación de los grupos. O sea, si hoy no te tocó la lotería del poder, disciplínate para que te toque mañana. En ese pacto de rotación, estos grupos políticos entre ellos están peleando. Y a lo mejor ya no lo hacen como antes, en los años de la revolución, donde sacaban la pistola y así se resolvía, ¿no? Pero ahora todo es por debajo de la mesa, todo es con puñaladas por la espalda, o sea, sigue siendo muy peligroso volverse presidente. Por eso, decía Adolfo Ruiz Cortines, pues yo lo que tengo que hacer es ocultar al que yo quiero que sea presidente de la República, que además lo elige normalmente pensando sí en su futuro personal, pero también pensando en el futuro del país, pensando en el proyecto político que viene. Entonces, contaba alguna vez Adolfo Ruiz Cortines, pues yo de plano pensé en tres personajes, de los cuales el que de veras me interesaba era Adolfo López Mateos, y a los otros dos los tuve de relleno. Yo permití que empezaran a surgir rumores sobre otros más. Pues a mí me conviene, mientras crean que son 5, 7, 20, si quieren, no hay problema. A mí solo me interesan los que pueden ser, los que yo tengo controlados. Y al final escogió a Adolfo López Mateos, un político, pues francamente no muy conocido en ese momento, era secretario del Trabajo, había sido opositor al Partido de la Revolución a finales de los años 20, pero que era la opción joven para un país que necesitaba un presidente vigoroso. Cuando a López Mateos le toca, pues escoge a alguien que ponga orden, porque ya para 64 el país empieza a tener problemas políticos, en 65 ya hay un movimiento guerrillero y la economía poco a poquito va a empezar a tener problemas. Cuando Díaz Ordaz escoge Echeverría, pues está pensando totalmente en el 68. Está pensando en quién me fue leal, o eso creía Díaz Ordaz, en esos momentos. Y pues el secretario de Gobernación, que además para ese instante, la Secretaría de Gobernación ya es muy poderosa. Controla la Dirección Federal de Seguridad, la relación con todos los gobernadores, pues es la presidencia interior dentro de la gran presidencia del Estado. Ahora, esa relación acabó muy mal, eso lo podemos contar otro día. ¿Por qué Echeverría escoge a López Portillo? Pues porque considera que puede contar con él y que le va a ser fiel. Los dos eran amiguísimos desde la infancia. Los dos vivieron aventuras cuando eran adolescentes. De hecho, es Echeverría quien se lo lleva en realidad a trabajar al servicio público. Y por eso, pues confía en él para que pueda seguir pues funcionando el partido, y seguramente también pensando que podría tener una cierta influencia en López Portillo. Lo que no pensó Echeverría es que a su alrededor había un grupo de políticos que recordaban el pacto fundamental, o sea, rotación de personas, y no iban a permitir que Echeverría pudiera influir en el siguiente presidente. Cuando ocurre el destape de Miguel de la Madrid, ahí queda claro que ya empieza a haber problemas, que en el partido no todos están contentos. Al principio todo el mundo apostaba por un político muy importante llamado Javier García Paniagua, pero al final es López Portillo quien elige a de la Madrid, entre otras cosas, pues porque vienen problemas económicos. Desde el año 81, cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, pues queda claro que algo tremendo puede ocurrir, y en 82 eso estalló. Entonces de la Madrid se queda que se vuelve algo así como un puente generacional. Ahora, la gran ruptura es 87. En el momento en el que de la Madrid, armando una pasarela, porque ya no eligió nada más a 3, eligió como a 7, entre los que estaba, por cierto, Manuel Bartlett. Se dedicó a presentarlos ante el PRI, hicieron una serie de comparecencias públicas para presentar su posible programa de gobierno, cuando quedaba claro que de la Madrid ya había elegido a Carlos Salinas de Gortari, un hombre que fuera una transición, un hombre joven, un hombre que comulgaba con las ideas políticas y económicas que estaban imperando en ese momento.
el inicio del neoliberalismo. Pero eso provocó la gran ruptura al interior del PRI, porque pues no todo el mundo estuvo contento con el destape de Salinas y quedó claro que pues el juego del tapadismo ya no funcionaba tan fácilmente. El último tapadismo como tal es de 1993-94, cuando Carlos Salinas de Gortari tiene la capacidad de imponer a Luis Donaldo Colosio, pero a costa de otra crisis tremenda, la crisis de Manuel Camacho. En este juego del tapadismo, lo dijo alguna vez Gustavo Díaz Ordaz, una de las reglas fundamentales es, si perdiste, te callas la boca y te alineas. Punto. No hay más. Pues resulta que Camacho no aceptó esa regla, y eso que Camacho era un hombre del sistema y sabía que así funcionaba. Y no, salió públicamente a decir yo quise ser candidato y no me lo permitieron. Las circunstancias de 94 provocaron además otro problema. Salinas permitió que Camacho siguiera siendo un hombre políticamente muy importante. Recordemos que fue el negociador del gobierno mexicano durante el conflicto zapatista, y eso provocó que la campaña de Colosio pues no despegara. O sea, realmente empezó a despegar por ahí del 21 de marzo de 1994, y 2 días después lo asesinaron en Tijuana. Hubo que hacer un destape de urgencia, y el único que quedaba, que cumplía con los requisitos que señalaba la Constitución, pues era Ernesto Zedillo. Zedillo sería propiamente el último tapado, por lo menos de esa parte de la historia. Entre otras cosas, porque Zedillo desde el principio le dijo al partido, la línea es que no hay línea, ¿eh? O sea, yo no voy a imponer al próximo candidato. Ustedes decidan quién va a ser el candidato del PRI a la presidencia. Y eso fue un golpe brutal, porque el PRI estaba acostumbrado a que pues, el presidente manda y ya veremos nosotros cómo nos ordenamos. Cuando Francisco Labastida es elegido como el candidato por el PRI a la presidencia de la República en el año 2000, pues el PAN ya tiene un candidato muy fuerte, que no era un panista histórico, Vicente Fox, el cual pues terminó siendo presidente de la República, y Ernesto Zedillo lo apoyó sin ninguna duda. Fox intentó imponer a su candidato para presidente, Santiago Krill. Ya no tuvo posibilidad. Felipe Calderón lo intentó con Josefina Vázquez Mota, tampoco pudo. O sea, como tal ya no son tapados. Y pues en el caso de Enrique Peña Nieto, pues la designación de Pepe Mid, pues tampoco funcionó. Pepe Mid es un candidato extraño, del cual desde 2019 tenemos muy presente, y se nos olvida que el señor quedó en tercer lugar en la competencia presidencial, no fue ni siquiera el segundo. El tapadismo, entonces, pues es ejemplo de una etapa absolutamente antidemocrática. Eso de necesitar que el presidente de la República se convierta en el árbitro supremo y de esa manera otorgarle el poder sobre lo que va a ocurrir en el futuro, en lugar de contar con el voto de los ciudadanos, pues es condenar a este país a un régimen autoritario como el que se vivió durante el siglo XX. Oye, sí, sin duda es algo, justo en el 94, que muchas cosas cambiaron, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? En el sistema político mexicano. Creo que sí, algo muy importante es justo eso, ¿no? O sea, porque Zedillo, pues casi como candidato emergente, dijo, pues, güey, o sea, este asunto ya vi, ¿no? El vato no era tonto. Que esta cosa no va a aguantar mucho más siendo las cosas como se mantienen. Entonces, pues sí hay que liberar, ¿no? La presión de ciertos lados. Mi estimado Arno Burkholder, siempre un absoluto placer tenerte por acá en estas siendo cátedras, ¿no? De ciertas partes específicas de la historia mexicana y que sirven mucho, ¿no? Para entender tiempos actuales. Si quieren seguir al caballero Burkholder, lo pueden seguir en @clionáutica. Ahí está su usuario en Twitter. Y todos los lunes aquí en Palitos y Bolitas. Mi estimado Arno, fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.